Frente a la ciudad de Veracruz se encuentra el fuerte de San Juan de Ulúa, donde se puede recorrer más de 400 años de la historia de México. Lugar estratégico y punto de encuentro de dos culturas. San Juan de Ulúa está construido sobre un enorme banco de coral blanco, afirmándose que en el mundo es el único edificado en su totalidad con este material. Aquí se unen y fusionan dos culturas, la europea y la americana, dando lugar al mestizaje y a 300 años de dominio español. Originalmente el islote fue un adoratorio totonaca, donde se rendía culto a Tezcatlipoca, el dios de las tinieblas. El 24 de julio de 1518 llega al lugar Juan de Grijalva con una tripulación de 240 hombres y llama a la isla San Juan de Ulúa. Por aquí ingresó la rueda, el caballo, la naranja, el idioma español y la Iglesia católica, y salieron inmensas riquezas de oro, plata y productos alimenticios. En 1535, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, ordena la construcción de la fortaleza, en medio de una isla, en un área de 32,000 metros cuadrados. El cemento que se usó para pegar el coral en la edificación de los muros fue hecho con concha de ostión, huevos de tortuga, baba de maguey y concha, arena y agua de mar. Todo se mezcló en un molcajete gigante llamado noria, consiguiendo a la mejor argamasa posible para pegar el coral sobre coral. Al inicio de la colonización, el islote servía de abrigo y muelle para los galeones y embarcaciones que llegaban con viajeros y mercaderías de España, por lo que San Juan de Ulúa es el primer puerto de México y una de las primeras aduanas del continente americano. Nadie ni nada salía o entraba sin el permiso del gobernador. El muro de las argollas y la torre de la farola. Lo primero que se construyó en la fortaleza fue el muro de las argollas. Veracruz se caracteriza por sus vientos fuertes que llegan a 60, 80, 100 y 120 kilómetros por hora. Como las embarcaciones españolas eran frágiles y de madera, durante los temporales chocaban una contra otra destruyéndose. El muro de las argollas tuvo como objetivo proteger las naves de los vientos que se conocen como nortes. Cada argolla, donde se amarraban las embarcaciones, tenía un peso de hasta 35 kilogramos de bronce puro. De las 36 que hubo en el muro, solo queda una original. Bodegas de almacenamiento. La fortaleza tardó más de 200 años en construirse. Se lo hizo a medida que las necesidades de almacenamiento fueron presentándose, ya que el viaje de los barcos que partían rumbo a España
demoraban 6 meses y otro tanto el de regreso. Se hizo necesaria la construcción de las bodegas para almacenar en ellas el oro y la plata que luego se enviaban a España. Las bodegas estaban divididas por 14 arcos de diferentes estilos arquitectónicos, manifestándose los de medio punto, romanos, moriscos, elípticos, abovedados, etc. El comercio que se realizaba de México a España llamó la atención de piratas como Sir Francis Drake, Lorencillo Morgan y otros, quienes se sintieron atraídos por las riquezas que los barcos españoles transportaban. Ante los ataques de los piratas, los españoles se vieron forzados a defenderse, construyendo también en la fortaleza las viviendas para los soldados y sus familias. La casa del gobernador. En 1601 se levanta el primer piso de la casa del gobernador o casa de Castellano, quien era el administrador de las inmensas riquezas que se guardaban en las bodegas. Los barcos que partían de aquí pasaban primero por Cuba o Puerto Rico. La casa del gobernador fue también residencia de don Benito Juárez y Porfirio Díaz. Don Venustiano Carranza escribió en San Juan de Ulúa la Constitución de 1917. El último uso que se le dio a San Juan de Ulúa fue el de prisión, una de las más terribles de su época. Esta imagen corresponde al camino que conduce al Puente de los Suspiros, llamado así porque durante el tiempo que el fuerte funcionó como una cárcel, el prisionero que lo cruzó difícilmente salió vivo de su encierro por los tormentos y la crueldad con la que se le trató. Los encarcelados que intentaban escapar se arrojaban al mar, pero los tiburones daban cuenta de ellos. Inicialmente esta sección fue construida con el objeto de guardar la pólvora. Era importante mantener la mezcla explosiva alejada de las bodegas donde se guardaban las riquezas que luego se enviaban a la corona española. Celdas. Bóvedas como estas sirvieron de celda, en donde de 20 a 30 personas eran hacinadas y terminaban sus vidas, sometidas a torturas y abusos. En esas celdas, cuando subía la marea, el agua penetraba, llegando hasta las rodillas de los prisioneros, que tenían que permanecer pegados a la pared. Lo que parece sal en las bóvedas es salitre carbonato, ya que el agua del mar sube por las paredes rumbo a los techos y por el proceso de gravedad tienden a gotear, formándose las estalactitas. Prisión política. Muchos políticos terminaron sus vidas prisionero entre los muros de San Juan de Ulúa. Con este fin fue utilizado por los gobiernos de Santa Anna, Porfirio Díaz y Huerta
Aquí estuvo detenido en 1853 y por 11 días Benito Juárez. Luego, en su calidad de presidente, vivió en la casa del gobernador, donde escribió el primer paquete de las leyes de la Reforma, que separan al gobierno de la iglesia. Frente a la ciudad de Veracruz se encuentra el fuerte de San Juan de Ulúa, donde se puede recorrer más de 400 años de la historia de México. Lugar estratégico y punto de encuentro de dos culturas. San Juan de Ulúa está construido sobre un enorme banco de coral blanco, afirmándose que en el mundo es el único edificado en su totalidad con este material. Aquí se unen y fusionan dos culturas, la europea y la americana, dando lugar al mestizaje y a 300 años de dominio español. Originalmente el islote fue un adoratorio totonaca, donde se rendía culto a Tezcatlipoca, el dios de las tinieblas. El 24 de julio de 1518 llega al lugar Juan de Grijalva con una tripulación de 240 hombres y llama a la isla San Juan de Ulúa. Por aquí ingresó la rueda, el caballo, la naranja, el idioma español y la Iglesia Católica, y salieron inmensas riquezas de oro, plata y productos alimenticios. En 1535, el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, ordena la construcción de la fortaleza, en medio de una isla, en un área de 32,000 metros cuadrados. El cemento que se usó para pegar el coral en la edificación de los muros fue hecho con concha de ostión, huevos de tortuga, baba de maguey y concha, arena y agua de mar. Todo se mezcló en un molcajete gigante llamado noria, consiguiendo a la mejor argamasa posible para pegar el coral sobre coral. Al inicio de la colonización, el islote servía de abrigo y muelle para los galeones y embarcaciones que llegaban con viajeros y mercaderías de España, por lo que San Juan de Ulúa es el primer puerto de México y una de las primeras aduanas del continente americano. Nadie ni nada salía o entraba sin el permiso del gobernador. El último uso que se le dio a San Juan de Ulúa fue el de prisión, una de las más terribles de su época. Esta imagen corresponde al camino que conduce al Puente de los Suspiros, llamado así porque durante el tiempo que el fuerte funcionó como una cárcel, el prisionero que lo cruzó difícilmente salió vivo de su encierro, por los tormentos y la crueldad con la que se le trató. Los encarcelados que intentaban escapar se arrojaban al mar, pero los tiburones daban cuenta de ellos. Inicialmente esta sección
fue construida con el objeto de guardar la pólvora. Era importante mantener la mezcla explosiva alejada de las bodegas donde se guardaban las riquezas que luego se enviaban a la corona española. Celdas. Bóvedas como estas sirvieron de celda, en donde de 20 a 30 personas eran hacinadas y terminaban sus vidas, sometidas a torturas y abusos. En esas celdas, cuando subía la marea, el agua penetraba, llegando hasta las rodillas de los prisioneros, que tenían que permanecer pegados a la pared. Lo que parece sal en las bóvedas es salitre carbonato, ya que el agua del mar sube por las paredes rumbo a los techos y por el proceso de gravedad tienden a gotear, formándose las estalactitas. Prisión política. Muchos políticos terminaron sus vidas prisionero entre los muros de San Juan de Ulúa. Con este fin fue utilizado por los gobiernos de Santa Anna, Porfirio Díaz y Huerta. Aquí estuvo detenido en 1853 y por 11 días Benito Juárez. Luego, en su calidad de presidente, vivió en la casa del gobernador, donde escribió el primer paquete de las leyes de la Reforma, que separan al gobierno de la Iglesia. El último uso que se le dio a San Juan de Ulúa fue el de prisión, una de las más terribles de su época. Esta imagen corresponde al camino que conduce al Puente de los Suspiros, llamado así porque durante el tiempo que el fuerte funcionó como una cárcel, el prisionero que lo cruzó difícilmente salió vivo de su encierro por los tormentos y la crueldad con la que se le trató. Los encarcelados que intentaban escapar se arrojaban al mar, pero los tiburones daban cuenta de ellos. Inicialmente esta sección fue construida con el objeto de guardar la pólvora. Era importante mantener la mezcla explosiva alejada de las bodegas donde se guardaban las riquezas que luego se enviaban a la corona española. Celdas. Bóvedas como estas sirvieron de celda, en donde de 20 a 30 personas eran hacinadas y terminaban sus vidas, sometidas a torturas y abusos. En esas celdas, cuando subía la marea, el agua penetraba, llegando hasta las rodillas de los prisioneros, que tenían que permanecer pegados a la pared. Lo que parece sal en las bóvedas es salitre carbonato, ya que el agua del mar sube por las paredes rumbo a los techos y por el proceso de gravedad tienden a gotear, formándose las estalactitas. Prisión política. Muchos políticos terminaron sus vidas prisionero entre los muros de San Juan de Ulúa. Con este fin fue utilizado por los gobiernos de Santa Anna, Porfirio Díaz y Huerta. Aquí estuvo detenido en 1853 y por 11 días Benito Juárez. Luego, en su calidad de presidente, vivió en la casa del gobernador, donde escribió el primer paquete de las leyes de la Reforma, que separan al gobierno de la Iglesia.